En esta ocasión te resolveré algunos misterios de qué fue lo que ocurrió con la isla de los campistas. Para esto hay que recordar básicamente qué fue lo último que sabemos de la isla, y para esto hay que regresarnos al último capítulo de la quinta temporada de Campamento Cretácico. Como sabemos, el final de Campamento Cretácico es justo cuando se conecta con el final de Jurassic World Fallen Kingdom, cuando los dinosaurios ya se encuentran libres de la mansión Lockwood. Y es que aquí podemos ver cómo ahora los campistas se hacen responsables de esta isla, y lo más probable es que después de los acontecimientos de Jurassic World Fallen Kingdom hayan querido ocultar la isla. De toda la información que te acabo de comentar, quiero que te quedes con una información que es muy importante, y es que el campista que más iba a la isla era Ben, porque cuidaba a Bumpy y a los otros dinosaurios que se encontraban en la isla. También quiero que recuerdes que Kenji ya había interactuado con Biosyn, específicamente con Dodgson, así que escuchar el nombre de Lewis Dodgson o el nombre de Biosyn no es nada raro para este personaje, y por ende también quiero que guardes la información de que Dodgson ya sabía la ubicación de la isla de los campistas, ya que si recuerdas, la que iba en representación de Biosyn no entregó su teléfono y que de hecho estaba en comunicación con Dodgson. Ahora bien, para responder la pregunta de qué ocurrió con la isla de los campistas, tenemos que retomar un dato muy importante, y es que a raíz de que los dinosaurios se encontraban en el continente, el gobierno le dio los derechos de captura de los dinosaurios a Biosyn. Pero entonces aquí iría la primera pregunta: ¿cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo el gobierno le entregó los derechos de recolección a Biosyn? Pues para esto hay que fijarnos muy bien en el inicio de Jurassic World Dominion, y es que el noticiero menciona que a raíz del trato que realizó el gobierno con Biosyn, aquí la gente empezó a sospechar porque las ganancias de Biosyn incrementaron mucho, y aquí se nos da una fecha que es 2021. Si bien no tenemos ni un día ni un mes de cuándo ocurrió este trato entre el gobierno y Biosyn, al menos sabemos que esto ocurrió en 2021. Y todo esto te lo menciono porque si recuerdas, en Jurassic World Dominion después más adelante se nos explica que la DWSP el objetivo que tiene es capturar a los dinosaurios, darles un trato médico y llevarlos al santuario de Biosyn. Y teniendo en cuenta los saltos temporales que podemos llegar a ver en la película, sabemos que Call of Duty ocurre poco antes de Dominion. Esto ya nos deja claro que para los acontecimientos de Call of Duty la DWSP tenía la misión de capturar a los dinosaurios, darles un trato médico y llevarlos al santuario de Biosyn. Y aquí es cuando entramos de lleno con el diálogo de Sammy, ya que si recuerdas, Sammy menciona que poco antes de la investigación de Manticore tuvieron que sacar escondidas a Bumpy de la isla. Y aquí surge otra pregunta: ¿cómo Sammy y los campistas sabían exactamente el día que se iba a llevar a cabo la investigación de Manticore para entonces poder sacar a Bumpy de la isla? Aquí se divide en dos caminos. El primero es que toda esta investigación se haya hecho público, de que se estaba realizando una investigación a Manticore y por eso los campistas se anticiparon y sacaron a Bumpy de la isla. Y el otro camino es que esto no se haya llevado de manera pública y los campistas de una o de otra manera se enteraron de que se estaba llevando a cabo una investigación de Manticore y tenían que sacar a Bumpy antes de que se la llevaran. Pero más adelante se nos deja ver que Darius no sabía de que Bumpy se encontraba en el continente. Esto quiere decir de que Darius no sabía de que iban a sacar escondidas a Bumpy de la isla. Pero aquí Sammy le menciona que es más que obvio que no sabía de esto porque se aisló en una cabaña, y aquí es muy interesante porque si recuerdas, la razón de por qué Darius se aisló de los campistas fue por la muerte de Brooklyn. Entonces esto ya nos estaría confirmando de que puede ser que la investigación de Manticore haya ocurrido después de la muerte de Brooklyn. Por eso Darius no sabía de que Bumpy se encontraba en el continente porque se aisló de todos. Pero entonces aquí la pregunta sería: ¿cuándo ocurrió toda esta investigación hacia Manticore? Por lo que se alcanza a ver, uno de los primeros mensajes que Darius le mandaba a Brooklyn después de la muerte es el 7 de junio, pero abajo hay más mensajes, por lo tanto podríamos llegar a pensar de que Brooklyn haya muerto en marzo de 2022. Después de esto, Darius se distanció y ya después inició la investigación, y aquí también hay que recordar algo muy importante que nos menciona justo en la conversación que se lleva a cabo en el rancho de Sammy, y es que si recuerdas, el vecino de Sammy, Carl, menciona de que Bumpy ya se tendría que haber ido varios meses atrás. Esto nos está indicando de que Bumpy ya se encontraba en el rancho de Sammy durante varios meses. Y para sacar más o menos la fecha entre comillas oficial de cuándo se llevaría a cabo la investigación de Manticore, hay que recordar en qué momento ocurre Jurassic World Call of Duty. Y es que si recuerdas, en anteriores videos yo ya te había mostrado esa imagen en
en donde podemos ver que los primeros capítulos de Call of Duty ocurren a finales de septiembre y como pasan varios días, Call of Duty estaría ocurriendo a inicios de octubre. Desafortunadamente, Carl no menciona cuántos meses ya Bumpy se encontraba en el rancho de Sammy, pero como menciona meses, esto ya nos indica que por lo menos Bumpy ya tenía más de un mes en el rancho de Sammy, por lo cual, teniendo en cuenta de que la muerte de Brooklyn se llevó a cabo en marzo de 2022, teniendo en cuenta también el diálogo que menciona Carl, podríamos llegar a pensar que la investigación de Manticore se llevó a cabo entre abril y mayo de 2022, para así dejar un lapso de 3 meses y que esto concuerde con el diálogo que se nos mencionó anteriormente con Carl. ¿Para quién trabajaba Bobby Nublar? Si recuerdas, después del encuentro que tuvo Bobby Nublar con Ben y Sammy, este le llama a alguien por teléfono mencionándole que tienen un problema, pero entonces ¿a quién le estaba hablando? Primero descartaremos a uno de los principales candidatos que seguramente estás pensando, y me refiero a Cabrera. Ya que si recuerdas más adelante en la serie vemos cómo algunos trabajadores de la DVSP, entre ellos se encontraba Jensen, atacaron a los campistas con 2 Black Espinas. Y más adelante Cabrera le menciona a los campistas que él no tenía ni idea de ese plan. Esto quiere decir que los trabajadores que fueron a atacar a los campistas no trabajaban para Cabrera. Y para que los trabajadores de la DVSP supieran exactamente a dónde se dirigían los campistas, tuvieron que seguirlos y alguien les tuvo que mencionar hacia dónde se dirigían, y aquí es donde entra Bobby Nublar. Por lo cual podríamos llegar a pensar que Bobby Nublar le mandó este mensaje a Jensen o incluso al jefe de Jensen, indicándole que ya se iban a encontrar 3 campistas, por lo cual sería muy factible matar a 3 pájaros de un tiro. Y si recuerdas mi mega teoría, tú ya sabes quién es el jefe de Jensen, pero recuerda, no necesariamente Bobby Nublar se pudo haber puesto en contacto con el jefe de Jensen, incluso podríamos llegar a pensar de que Bobby Nublar se puso en contacto con Jensen. Gracias a Jurassic World of Duty sabemos de dónde venían los Nasutoceratops. Y es que si recuerdas, después del primer encuentro que tienen Darius y Ben con los Atrociraptors, Darius se sorprende que sean Atrociraptors, porque estos no eran del Locust Day. Y si recuerdas, el Locust Day hace referencia cuando los dinosaurios escaparon de la mansión Lockwood, pero lo interesante es cuando ven a un Nasutoceratops. Y es que cuando Darius ve al Nasutoceratops, este no se sorprende, ni siquiera menciona de que esta especie no proviene del Locust Day. Esto quiere decir que el Nasutoceratops provino de la mansión Lockwood, y que de hecho eso podría llegar a explicar las incubadoras que podemos llegar a ver en dicha mansión, ya que en Jurassic World Fallen Kingdom podemos ver que en la mansión Lockwood se encontraban incubadoras y que incluso también aquí creaban dinosaurios. Esto lo podemos ver por los huevos que tienen su código QR, por lo cual no es nada extraño que en este laboratorio se creara el Nasutoceratops y lo estuvieran preparando para la subasta que se iba a llevar en la mansión Lockwood. Porque el huevo de Bumpy tiene una coloración diferente a otros huevos que hemos llegado a ver a lo largo de la franquicia. Si recuerdas, el huevo de Bumpy tiene una coloración verdosa y con unas manchas verdosas oscuras, pero ¿por qué se da este tipo de coloración? Primero tenemos que definir que el color de los huevos depende de 2 pigmentos, la biliverdina y la protoporfirina. Este último es un pigmento que se encuentra en los glóbulos rojos de las aves, los cuales se adhieren a los huevos en el oviducto y aportan el color marrón. Y que de hecho ya con esto ya te expliqué también por qué en el maletín se encuentran algunos huevos que tienen una coloración marrón. Pero es que en algunos casos existe una enzima que entra al proceso de pigmentación del huevo en el infundíbulo del oviducto, y esta enzima transforma la normal hemoglobina del ave en biliverdina. Lo que hace es que cuando se adhiera a la cáscara otorgue la tonalidad azul verdosa, pero las aves con esta particularidad ponen menos huevos que una gallina entre comillas normal. Y las razas de gallinas que presentan esto son las Araucanas de Chile y las Doxycian y Lushu de China. ¿Y por qué podemos llegar a ver algunos huevos con manchas? Pues este color de huevo se ve sobre todo en las codornices. Estas manchas color café, amarronadas u olivas se deben a la acumulación específica de la protoporfirina en su oviducto. Uno de los principales misterios que surge a raíz de la segunda temporada es qué ocurrió con la DVSP y también con el departamento de pesca y fauna, ya que si recuerdas en Jurassic World Dominion se nos presenta un departamento completamente diferente al que podemos llegar a ver en Jurassic World Call of Duty, que en
este caso sería el Departamento de Pesca y Fauna. Pero ¿por qué el cambio? Para poder resolver esta pregunta, primero tenemos que recordar algunos datos de la DVCP. En primera instancia, recordemos que la DVCP es una organización global que publica informes actualizados sobre encuentros con dinosaurios. Aquí lo primero que tienes que tener en cuenta es que la DVCP es una organización global, no solamente se encuentra en Estados Unidos, ni mucho menos depende de este gobierno. También hay que recordar que si bien esta es una organización global, en Estados Unidos se encuentran diferentes localizaciones en donde esta organización puede llegar a trabajar, como lo podemos llegar a ver en Call of Duty en el caso de Cabrera, ya que si recuerdas, Cabrera era el líder de la zona regional en donde él se encontraba, y por ende si existe un líder también tiene que haber una oficina, pero ojo, una oficina solamente de esa zona regional. Y el último dato que tienes que recordar de la DVCP es que esta se formó en 2019, un año después de los acontecimientos de Jurassic World Fallen Kingdom, cuando los dinosaurios empezaron a expandirse en todo el mundo. Sin embargo, en Jurassic World Dominion se nos presenta un departamento completamente diferente, que es el Departamento de Pesca y Fauna, que de hecho es una agencia que sí existe en la vida real, pero ojo, es un departamento del interior de los Estados Unidos. Básicamente, el Departamento de Pesca y Fauna es una institución gubernamental, y si recuerdas, una institución gubernamental es toda entidad que depende directa o indirectamente de un gobierno, que en este caso sería el gobierno de los Estados Unidos. Pero entonces la pregunta sería, ¿por qué para los acontecimientos de Jurassic World Dominion ya no vemos a la DVCP y ahora vemos al Departamento de Pesca y Fauna? Pues muy bien, para esto hay que recordar el diálogo que se nos menciona en el primer capítulo de la segunda temporada de Call of Duty, y es que en dicho capítulo se menciona que la oficina de la DVCP empezó a disolverse, esto a raíz de todo lo que surgió a partir de las acciones que estaba realizando Cabrera. Pero es que lo más importante de este diálogo es que se menciona que todas las acciones que se estaban realizando por parte de dicha institución fueron absorbidas por instituciones gubernamentales. Y si ya conectaste todos los puntos, aquí es donde entra el Departamento de Pesca y Fauna. Pero entonces te está surgiendo otra pregunta: si solamente la región de Cabrera fue la que empezó a disolverse, ¿por qué ya no volvemos a ver a la DVCP? Para esto tenemos que tomar en cuenta una de las escenas que se nos presenta en la primera temporada de Jurassic World Call of Duty, y es que si recuerdas, hay una escena en la primera temporada de Jurassic World Call of Duty en donde están transportando de manera ilegal a un Baryonyx, básicamente compra y venta, pero los dos camiones son de la DVCP, y obviamente Cabrera no se estaría comprando y vendiendo el mismo Baryonyx. Esto quiere decir que si bien uno de los camiones iba para la zona regional de Cabrera, el otro era de otra zona regional de la DVCP. Esto quiere decir que después de los acontecimientos de Cabrera, no solamente se empezó a investigar la misma zona regional donde él era el líder, sino que se empezó a investigar a toda la DVCP que se encontraba en los Estados Unidos, y que de hecho esto se confirma con el diálogo del primer capítulo de la segunda temporada, porque más adelante se nos menciona que se están investigando a todos los dinosaurios desaparecidos que estaban siendo cuidados por dicha institución. De ahí que para los acontecimientos de Jurassic World Dominion ya no vemos a la DVCP, sino que ahora vemos al Departamento de Pesca y Fauna, porque ahora ellos son los encargados de cuidar a los dinosaurios, darles tratado médico y después llevarlos al santuario de Biosyn. Otro de los misterios que dejó la segunda temporada de Jurassic World Call of Duty es por qué Sojourner Santos solamente se quedó con Red, mientras que The Handler se quedó con los otros 3 Atrociraptors, que de hecho como tal no es un gran misterio, porque de hecho la segunda temporada de Call of Duty nos da la respuesta, pero para esto tenemos que centrarnos en el entrenamiento y comportamiento que tiene Red. Gracias a la segunda temporada de Call of Duty podemos ver que la inteligencia de Red y el entrenamiento está por encima de la que podemos llegar a ver con los otros Atrociraptors, ya que si recuerdas podemos ver como Red ya está siendo entrenado mediante el láser que tiene Sojourner Santos, pero si recuerdas en Jurassic World Dominion todos los Atrociraptors siguen las órdenes mediante el láser, y para los acontecimientos de Jurassic World Dominion podemos ver que Sojourner Santos incluso ya les da la orden de que liberen a los Atrociraptors porque está confiada del entrenamiento que ya tienen, dando como resultado que la etapa final del entrenamiento de los Atrociraptors es la que podemos llegar a ver en Jurassic World Dominion, y como vemos Red ya alcanzó esta etapa, y gracias al diálogo que podemos llegar a escuchar en la segunda temporada de Call of Duty se hizo canon la teoría que yo te había mencionado, que primero Santos quería que The Handler entrenara a los Atrociraptors mediante el silbato y ya después Santos los iba a ir
seguir preparando con el láser. De ahí que no vemos a los Atrociraptors con Soyona Santos, porque todavía falta que los otros Atrociraptors sigan perfeccionando su entrenamiento para entonces alcanzar lo que llegamos a ver con Red. Si recuerdas, en la segunda temporada podemos llegar a ver un listrosaurio, pero ¿de dónde proviene? Ya que si recuerdas el diálogo del genetista que contrató Soyona Santos, él como tal no crea los dinosaurios, solamente los clona. Esto quiere decir que tuvo que haber existido ya un listrosaurio para que entonces este pudiera clonar al que podemos llegar a ver en Chaos Theory. Esto quiere decir que se utilizó otro listrosaurio ya existente para poder clonar el que podemos llegar a ver en la segunda temporada de Chaos Theory. Tratar de darle una respuesta de por qué The Handler dejó a Brooklyn medio inconsciente podría llegar a ser simplemente conveniencia de guión, pero creo que sí hay una justificación. Para esto primero tenemos que recordar en qué condiciones se quedó Brooklyn, que era básicamente medio inconsciente y con una gran hemorragia. Considerando el estado en el que se encontraba Brooklyn, sin ningún problema The Handler podría haberla dejado y no se tendría que preocupar porque Brooklyn sobreviviera, pero dudo mucho que The Handler llegara a tener ese margen de error. Pero es que si recuerdas, no solamente The Handler y los Atrociraptors se encontraban ahí, sino que si recuerdas había otro plan, que de hecho era el que iba a encubrir a los Atrociraptors y a The Handler. Y el otro plan ya sabes tú que es el alosaurio, por lo tanto dejar a Brooklyn semi-inconsciente con una hemorragia y que por ahí estén rondando un alosaurio, pues creo que ya no hay tanto margen de error de que pueda llegar a sobrevivir. Y si bien podrías llegar a pensar que esto es simplemente una conveniencia de guión, cuando lo analizas más a profundidad, pues es muy sencillo llegar a pensar por qué The Handler simplemente dejó a Brooklyn ahí. Como se menciona en esta tercera temporada, Biosyn era quien estaba entrenando a los dinosaurios y estaba utilizando a The Handler. Esto se puede llegar a confirmar en dos escenas. La primera es después de la conversación que tiene The Handler con Santos y Dodgson se le acerca, en donde le menciona que simplemente tiene que tener paciencia y que tarde o temprano los Atrociraptors van a ser de ella. Aquí básicamente nos están confirmando de que efectivamente Dodgson ya había trabajado anteriormente con The Handler, y de hecho esto también se puede llegar a confirmar con otro diálogo que menciona Brooklyn, ya que menciona que The Handler estuvo entrenando a los Atrociraptors desde que eran unas crías. Esto quiere decir que desde el inicio de la vida de los Atrociraptors, The Handler era su entrenadora. Pero teniendo en cuenta de que es la primera vez que Santos y Dodgson se conocen, esto ya nos da a entender que esta información de Handler no la compartió con Santos. Y la segunda prueba la podemos llegar a ver al final de la tercera temporada, en donde The Handler trata de tranquilizar al Carnotauro. Que de hecho aquí es algo curioso, porque no es solamente que The Handler trate de tranquilizar al Carnotauro con movimientos físicos, sino que incluso utiliza comandos de voz. Esto ya nos da a entender de que The Handler sí que entrenó a este Carnotauro y por eso se interpuso entre el Atrociraptor Squad y él. Ahora, y sea Demon, ¿este entrenamiento puede llegar a ser factible en un dinosaurio como un Carnotauro? Para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta que los Atrociraptors se entrenaron mediante el condicionamiento operante, un tipo de entrenamiento que en la actualidad se puede llegar a ver en diferentes especies, desde perros, tortugas sulcatas, caballos, grandes felinos, rinocerontes y hasta llegar a un elefante. Por lo que la respuesta sería que sí se puede llegar a entrenar a un Carnotauro, aunque claro, probablemente no sea igual de fácil que con un Atrociraptor. Obviamente, el tipo de manejo que se utilizaría con este Carnotauro sería completamente diferente al que se manejó con los Atrociraptors. Y aquí tenemos dos opciones. La primera opción es que The Handler haya entrenado a este Carnotauro desde que era una cría, o la segunda opción es que lo empezó a entrenar cuando ya era un joven o incluso un adulto. Y sí, por si te lo llegaste a preguntar, sí que se puede llegar a entrenar a un animal a pesar de que tenga una edad ya avanzada. Sin embargo, el proceso va a ser más tardado y requiere de más tiempo. Por ende, el tipo de equipamiento que se utilizaría para entrenar un Carnotauro bebé a un Carnotauro juvenil o adulto es completamente diferente, al igual que también el sistema que se va a manejar. Sin embargo, podemos llegar a ver que el lazo que se formó entre The Handler con este Carnotauro no es
es tan fuerte como el lazo que se llegó a formar entre The Handler y los Atrociraptors, ya que si bien el Carnotauro por un momento dudó de la indicación que se le asignó, al igual que también de sus instintos, pues al final el lazo no era tan fuerte y terminó por eliminar a The Handler. Sin embargo, aquí hay algo bastante interesante, y es que Santos ya sabía de que Biosyn estaba entrenando dinosaurios. ¿Esto quiere decir de que Santos ya conocía a Dodgson? La respuesta sería 50-50, ya que si recuerdas, en el diálogo de la tercera temporada se menciona que es la primera vez que se conocen, pero se conocen en persona. Si tomamos en cuenta lo que te he mencionado anteriormente, más aparte también de que Dodgson le menciona a Brooklyn de que tiene que ser una persona muy capaz para trabajar con Santos. Esto nos da a entender que por lo menos Dodgson sí que conocía a Santos, conocía cuáles eran los métodos que utilizaba, al igual que el poder que tenía. Sin embargo, nunca la llegó a conocer en persona, por lo que podríamos estar pensando de que Santos en algún momento sí realizó algún tipo de trato con Biosyn, pero no tan grande como el que ya se estaba realizando en esta tercera temporada. Añadiendo también que en la segunda temporada Santos menciona que realizó una nueva sociedad con Biosyn, más no que es la primera vez que va a realizar un trato con esta empresa, sino que ahora iban a realizar una sociedad, iban a realizar un trato mucho más grande de los que ya habían manejado anteriormente. Y lo que los conectó por primera vez no es el trato que llegamos a ver en esta tercera temporada, sino que algo de años más atrás, y aquí entrarían los Atrociraptors. Que de hecho, algo bastante interesante que pudimos llegar a ver al final de esta tercera temporada es el tipo de comportamiento que tienen los Atrociraptors, ya que después de que Red ataca a The Handler empieza a realizar algún tipo de comunicación corporal, que esto ya nos estaría dando indicios de cómo fue el tipo de entrenamiento que se llevó a cabo. Los movimientos corporales que realiza The Handler podríamos incluso llegar a clasificarlos como un castigo positivo, añadiendo algo para que no se repita una conducta, que en este caso es dar pequeños golpes para que ya no siga repitiendo esa conducta, que en este caso pues es evitar que la ataque. Sin embargo, creo que lo más sorprendente y lo que llama más la atención es la comunicación que se lleva entre los Atrociraptors, ya que vemos como cuando The Handler manda a los Atrociraptors no es tanto para que eliminen a Red, sino que más bien estos vuelvan a reclamar la dominancia y hagan saber en qué lugar se encuentra Red. Por eso podemos llegar a ver cómo Pantera y Tiger asumen una postura más elevada, una postura de dominancia, y Red asume una postura de sumisión. Por eso podemos llegar a ver que como que se agacha. Y después volvemos a ver un tipo de comunicación entre entrenador y animal, que en este caso es básicamente como nuevamente The Handler tranquiliza a Red. Por eso podemos llegar a ver cómo The Handler se puede acercar a Red, porque Red está en una postura de sumisión, porque si te das cuenta, tanto Pantera como Tiger siguen asumiendo una postura de dominancia. Y no es solamente de que Pantera y Tiger hayan realizado esto, sino que incluso Ghost nuevamente vuelve a realizar algún tipo de comunicación indicándole nuevamente en qué posición se encuentra dentro de esta jerarquía. Iniciaremos con un misterio que al principio parecerá que es difícil de resolver, pero cuando lo analizamos la verdad es que no lo es, y es básicamente a dónde se dirigía el Kentrosaurio y Suchomimus que podemos llegar a ver al inicio de la tercera temporada de Chaos Theory. Para esto hay que recordar uno de los diálogos que se nos menciona en la segunda temporada de Chaos Theory, en donde básicamente se nos menciona que después de los acontecimientos de la primera temporada de Chaos Theory, todas las acciones que realizaba la DVCP ahora iban a ser realizadas por instituciones gubernamentales. Que si recuerdas, en anteriores videos yo te mencionaba que el Departamento de Pesca y Fauna es una institución gubernamental, es una entidad que depende directa o indirectamente de un gobierno, en este caso el gobierno de Estados Unidos, y los camiones que están transportando al Kentrosaurio y al Suchomimus tienen un logo que desafortunadamente no se alcanza a ver muy bien, ya que podría llegar a ser tanto de la DVCP como el Departamento de Pesca y Fauna, que si tomamos en cuenta el diálogo que se nos menciona en la segunda temporada, concuerda más que sea el logo del Departamento de Pesca o Fauna, pero si llegara a ser el departamento de la DVCP, a pesar de eso la respuesta sería la misma. Pero más adelante Barry menciona que este avión se dirige a los Estados Unidos, ya que el Kentrosaurio requiere atención médica.
que si recuerdas, aquí es donde se encuentra el Departamento de Pesca y Fauna, que es la organización que se encarga de darles tratado médico a los dinosaurios y después llevarlos al santuario de Biosyn, que si bien en el diálogo se nos menciona que primero irían a Múnich porque ahí hay instalaciones veterinarias para darle tratamiento al Kentrosaurio, después irían a los Estados Unidos. Una vez llegando a los Estados Unidos, se dirigirían a una de las instalaciones del Departamento de Pesca y Fauna, en donde dejarían tanto al Kentrosaurio como al Suchomimus, y ya después de su tratado médico los llevarían al santuario de Biosyn. Otro misterio interesante es que el profesor Decide no permitía que Biosyn se expandiera a su región, pero aquí lo curioso es que más adelante se menciona que Biosyn tiene instalaciones en todo el mundo, pero aquí la pregunta sería ¿para qué ocupa más instalaciones? Ya que si recuerdas, para estos momentos el santuario de Biosyn estaba recibiendo dinosaurios de todo el mundo. Para darle una respuesta a este misterio hay que recordar cierta información que se nos menciona en la tercera temporada tanto de Biosyn como del mercado negro. Lo primero es que tenemos que recordar que en la tercera temporada se nos confirma de que Biosyn fue el que creó el mercado negro de Malta, que si recuerdas, por lo que se nos menciona en Jurassic World Dominion, es el más grande. Al igual que también se nos menciona que ahí es el principal centro de distribución del mercado negro, de aquí es donde los dinosaurios empiezan a distribuirse ilegalmente por todo el mundo. Sin en cambio, como sabemos, hay otras facciones del mercado negro que si bien no son tan grandes como la de Malta, al final de cuentas son facciones. Y claro que Biosyn tiene que tener el control de este negocio, porque si en algún momento una facción del mercado se llega a descontrolar o alguien quiere adquirir más poder de lo que se debe, entonces Biosyn tendrá que reaccionar lo más rápido posible. De ahí que tenga otras instalaciones alrededor del mundo para tener el control de las otras facciones del mercado negro, al igual que también esto serviría para disminuir gastos. Y a gastos me refiero a transportar a los dinosaurios, tanto la importación como la exportación. Uno de los misterios más curiosos que nos deja la tercera temporada de Call of Duty es qué ocurrió con la Trociraptor Squad después del final de la tercera temporada. La respuesta de este misterio es bastante subjetivo, ya que la verdad es un final muy abierto de la Trociraptor Squad, sin embargo podemos tomar ciertas pistas para tratar de darle una respuesta. Para esto hay que recordar que los Atrociraptors se encontraban en Malta después de que todos los dinosaurios que se encontraban en el mercado negro salieran a la superficie, por lo cual es bastante lógico llegar a pensar que las autoridades de Malta tomaran cartas en el asunto e incluso también, ¿por qué no?, llegar a pensar de que alguna institución como el Departamento de Pesca y Fauna también tratara de hacer algo, o cualquier tipo de institución gubernamental que se encontrara en Malta para capturar a los dinosaurios y una vez controlada la situación, después los transportarían hacia el santuario de Biosyn, por lo cual podríamos llegar a pensar que en el caso de la Trociraptor Squad no fue la excepción. Lo más probable es que algún tipo de institución gubernamental se dara a los Atrociraptors y los llevara al santuario de Biosyn. Aunque claro, también cabe la otra opción de que los Atrociraptors se hayan alejado de todo ese caos y se empezaran a ir a zonas menos pobladas de Malta y que en la actualidad sigan andando por ahí. Pero si tomamos en cuenta de que después de los acontecimientos de Jurassic World Dominion, el santuario de Biosyn se volvió un santuario global, y también teniendo en cuenta los acontecimientos que vamos a llegar a ver en Jurassic World Rebirth, de una o de otra manera llegarían al santuario de Biosyn, aunque yo soy más de la idea de que después de que las autoridades de Malta hayan calmado la situación, hayan sedado a los Atrociraptors y los hayan llevado a Biosyn. Si bien esto no es un misterio, gracias a la tercera temporada de Call of Duty podemos llegar a tener una respuesta más amplia. Y es que si recuerdas, en el noticiero que podemos llegar a ver al inicio de Jurassic World Dominion se menciona que las ganancias de Biosyn aumentaron bastante en 2021. Y si bien en su momento yo te mencioné que esto fue gracias a que en esos momentos fue cuando Biosyn obtuvo los derechos de recolección de los dinosaurios y después los vendía al mercado negro, Call of Duty nos da algo más. Porque si recuerdas, aquí se nos confirma de que Biosyn fue el que creó el mercado de Malta. Esto quiere decir que las ganancias que se llevan en este mercado negro, gran parte de estas van para Biosyn. Y eso explicaría las grandes ganancias que tuvo Biosyn en 2021.
En lo que sale la cuarta temporada de Call of Duty hay cosas bastante interesantes que podemos analizar a raíz del tráiler, que si quieres saber eso te invito a ver el video que está apareciendo justo ahora.